Paz de Cristo, hermanos. A mí se me hizo bien bonito, hermanos, cómo se acuerdan cuál era la serie antes de las consecuencias del pecado. ¿Quién se acuerda? La cruz. Amén. Y yo me acuerdo que en esa serie estaba bien bonita porque el pastor nos predicó, pero nos hablaba del amor inmenso y del sacrificio de la cruz y de lo que Él nos ama. Pero se me hizo bien hermoso cómo el pastor, el Señor puso ese sentir en su corazón, y después de que el Señor nos dice: yo te amo incondicionalmente, yo te amo, como vengas, como seas, te amo. Pero después el Señor te revela la serie de las consecuencias del pecado, y ahí es donde viene esa manera tan amorosa de Dios de llevarnos por el camino correcto y decirnos: yo te amo, pero yo necesito que tú brilles en este mundo de pecado, que tú seas diferente en este mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? Y ya empezó hablando de los pecados de la boca, ¿verdad? Yo tengo años en el Evangelio, hermano, y como hija de pastor yo me he dado cuenta el sufrimiento y lo que causa el chisme, la murmuración. Yo he ido a casas, hermanos, donde insultan a mi papá en mi cara. Yo he ido y he escuchado donde hay gente que habla pestes del pastorado de mi padre, donde han hablado de mis hermanos, de mi familia en general. Y para mí esa serie me enseñó obviamente yo diciéndole y pidiendo perdón, porque yo también he caído en ese pecado, en el del chisme, y yo pidiéndole perdón al Señor, diciéndole: perdóname, Padre, porque he caído en chisme, porque he caído en murmuración. Y yo me he dado cuenta de lo que duele, y aún así lo he cometido, porque eso es como el enemigo trabaja en nuestras vidas. Yo pienso que todos los que estamos aquí hemos pasado por un dolor por causa de un chisme, pero aún así hablamos de otras personas como si no hemos experimentado ese dolor, ¿sí me entienden? Pero el Señor en esta serie me habló y como no creo quién fue, creo que Luis fue, en esta serie fue como más íntimo, como que fue más dentro de mí el Espíritu Santo, y me habló y me empezó a corregir y mi manera de hablar, mi manera de hablarle a mi esposo, mi manera de hablarle a mis autoridades, a ver el enfoque que es el Señor. Amén. Y yo le decía al Señor: Padre, sí, yo necesito cambiar mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas y también mi manera de ver a la gente. Y yo lo puse en práctica porque muchas veces estaba en una conversación donde estaban hablando de alguien, hermano, y yo en mi corazón yo me ponía a pensar en esa persona y yo decía: ¿por qué esta persona hizo esto? Por el sufrimiento. ¿Por qué esta persona habla así? En vez de juzgarla, yo me ponía a pensar: esta persona habla tan mal de los demás, ¿por qué? Porque hay una herida en su corazón, porque alguien lo hirió de manera tan grande. Y yo me ponía a hablar por esa persona y en estas prédicas también lo que a mí más me ayudó, hasta a veces me sentía incómoda estando en conversaciones, me sentía muy incómoda, y es algo que yo quiero trabajar todos los días, porque los pecados, como decía Darlo, los pecados de la boca son bien poderosos y son bien fáciles de cometer. Entonces a mí me da mucho orgullo que en esta iglesia se predique de eso, que se predique de la manera en que tú tienes que hablar como hijo de Dios. Porque aquí a lo mejor tú eres visita y tú estás escuchando todo eso y ay, ¿por qué yo voy a hablar así? ¿O por qué me voy a alejar cuando alguien esté hermano de mente? ¿Por qué yo voy a estar dejando si alguien se me mete a la fila, si alguien se me mete y es injusto? ¿Por qué me voy a dejar? Pero esta palabra es directamente para los hijos de Dios que quieren ser como Jesús, para una iglesia que anhela con todo el corazón ya no vivir yo y ser como Cristo nos lo enseñó cuando mandó a su Hijo a esta tierra, y cuando nos mostró cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos.
a orar y pedirle al Señor, Padre, enséñame a depender de ti en todo, aún en lo más importante que para muchos, que realmente, para muchos de nosotros, que es el dinero. Y creo que ya se me fue el tiempo, pero hermanas, hay que absorber, y la verdad yo estoy bien emocionada bueno, la serie va a continuar, dijo el pastor, ¿verdad? Va a continuar unas semanas más, pero yo les recomiendo, hermanos, ya para entregar, que traigan su cuadernito y apunten sus notas, y que apunten todo lo que puedan de perdida, las escrituras, lo más importante, porque eso les ayuda. Pero Dios les bendiga, hermanos, y hay que seguir trabajando